Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal, al son de un libro. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de cómo fue mi experiencia con la relectura de uno de los grandes clásicos de la literatura universal, como es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, un libro que es muy especial para mí y que leí por primera vez el verano justo antes de entrar a la universidad en el mes de agosto. Por eso quise rendirle cierto homenaje, podríamos decir, volviendo a encontrarme con él otra vez más en el mes de agosto, en este caso del año pasado, del 2024, y acompañado de una serie de libros que me ayudasen a profundizar mucho más en él. Por eso, en lugar de una reseña al uso, lo que me apetece contaros es cómo estas otras lecturas me han hecho entender mucho mejor qué es este libro, entender mucho mejor a Don Quijote, porque bueno, se ha dicho tantísimo de él que necesitaba tener otras visiones que me han parecido muy interesantes y que me apetece acercaros y contaros brevemente en el vídeo de hoy. Así que sin enrollarme más, allá voy. En primer lugar, aunque ya os lo he mostrado en la introducción, deciros que la edición en la que yo he leído El Quijote es esta, conmemorativa del cuarto centenario, es de Alfaguara, la edición de la RAE, y la verdad es que viene con una serie de introducciones y de información complementaria que me ha parecido muy interesante. Es una edición a la que le tengo un cariño especial porque fue la que leí por primera vez y está marcada, subrayada, bueno, seguramente que volveré a repetir con ella en una futura relectura que haré de Don Quijote de la Mancha. Y como quería deciros también, sobre todo os voy a hablar de otros libros que me han acompañado, como son el caso de el ensayo de Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, que fue mi mejor lectura del año pasado, compartió podio con Don Quijote de la Mancha, pero bueno, como Don Quijote era una relectura, pues al final decidí incluir también esta maravilla de ensayo que os recomiendo mucho y del que os hablaré un poquito, sobre todo ya de cara al final del vídeo, en la segunda mitad del vídeo. Y también os hablaré de este libro de Carlos Fuentes, Cervantes o la crítica de la lectura, que os recomiendo también, que es bastante breve pero intenso. Es muy interesante lo que nos cuenta Carlos Fuentes, o la visión más bien que pretende transmitirnos en este libro sobre lo que significa para él Cervantes y sobre todo Don Quijote de la Mancha. Y por otro lado voy a pasar muy de puntillas porque no lo leí por completo, no lo leí entero, solo algunas partes, el curso de Don Quijote de Vladimir Nabokov. Os hablaré también, sobre todo de cara al final, un poquito de por qué no me lo leí por completo y qué me pareció a grandes rasgos esta visión tan particular y tan controvertida que tiene Nabokov sobre el Quijote. Don Quijote de la Mancha ha dado lugar a una cantidad ingente e inabarcable de textos, de artículos, de referencias, de guiños en la literatura universal. Y por ello, en lugar de contaros o de hacer una reseña, lo que me apetece más bien es resaltar cuáles han sido las ideas con las que yo me quedo de esta segunda relectura que he hecho de Don Quijote de la Mancha. Y hacer un repaso así muy breve y un poquito también desenfadado de qué me ha parecido a mí o de por qué me ha dejado tanta huella y me ha marcado tanto esta segunda lectura de un clásico que os recomiendo sin lugar a dudas, para leer con calma, para disfrutarlo sin ningún tipo de presión y para acompañarlo en la medida de lo posible de estos otros libros de los que yo os voy a hablar, o por lo menos de algunos de ellos. En primer lugar, me gustaría hacer mención a cómo ha ido viendo este libro, el arquetipo o el tema de Don Quijote de la Mancha, la literatura de diferentes países a lo largo de la historia. Por ejemplo, en un primer momento, Alemania enfatizó sobre todo la visión romántica de Don Quijote de la Mancha, deteniéndose en este sentido en la contraposición entre lo real y lo ideal, que va a ser una de las ideas fundamentales en las que se va a basar o de las que más van a dar que hablar de Don Quijote de la Mancha. Y en este sentido os tengo que recomendar sí o sí al siempre polémico y controvertido Jesús Maestro. Tiene unos vídeos muy interesantes sobre Don Quijote de la Mancha. Es un lector apasionado de Don Quijote de la Mancha y además creo que ofrece todo un aparato crítico bien desarrollado, con mucho contenido, muy contundente sobre esta idea entre la lucha o la contraposición entre el materialismo y el idealismo en esta obra de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha.
Desde el punto de vista del profesor Jesús Maestro, la locura de Don Quijote de la Mancha no es un signo de genialidad ni de superioridad racional, que es en lo que más inciden los románticos, por ejemplo, haciendo referencia a esta idea que Alemania, sobre todo, tuvo desde un primer momento del Quijote, enfatizando sobre todo este aspecto romántico. No, el profesor nos dice que no es así, sino que es una señal, esta locura, de ignorancia de la realidad, de querer vivir apartado de la realidad y no querer ser consciente de la realidad. De este modo, Cervantes rechaza lo mitológico y rechaza todo lo extraordinario que pretende dar una explicación racional a la realidad. Esto no puede ser lo que explique la realidad o la parte racional. Tenemos que huir de todo este idealismo y de todo este aparato más extraordinario y fantástico. Como os digo, para ahondar mucho más en esta confrontación idealismo, realidad o materialismo e idealismo, os aconsejo ver los vídeos de Jesús Maestro. Y una vez que hemos dejado de lado esta relación que he establecido yo entre la visión romántica alemana y esta idea del idealismo y el realismo, pasamos a ver la literatura anglosajona, cómo vio la figura de Don Quijote o qué fue lo que pretendió enfatizar en este caso. Pues al modo de Shakespeare pretende sobre todo analizar lo trágico y lo cómico de Don Quijote de la Mancha. Y es que desde luego que en las diferentes anécdotas o sucesos que le ocurren a Don Quijote podemos ver lo divertido o ese lado más cómico y por otro lado el lado o la parte más cruel, más trágica y más triste en la que ahora en un momento me adentraré un poquito más. Esta dicotomía está presente a lo largo de todas las aventuras y desventuras, valga la redundancia, o esto también como signo de lo que estoy diciendo, de Don Quijote de la Mancha. El caso es que han sido una multitud de escritores, de filósofos, de intelectuales, los que han hablado y han analizado y criticado esta figura de Don Quijote de la Mancha. Y a medida que he ido investigando, me he ido sorprendiendo de algunas de estas relaciones o de algunos de estos conceptos que tenían algunos escritores a los que yo admiro mucho sobre el caballero de la triste figura. Entonces, en este sentido, me gustaría detenerme en dos, sobre todo. Por un lado, Mary Shelley, cómo era su concepción y su fascinación e incluso obsesión por Cervantes y por Don Quijote de la Mancha. Y por otro lado, hablaré también de Dostoyevsky, un poquito. En cuanto a Mary Shelley, había olvidado por completo que en el prólogo de Frankenstein, que es un clásico que os recomiendo muchísimo, que a mí me encanta y al que tengo que volver, se hacía ya mención a Don Quijote de la Mancha, más bien a Sancho Panza. Es una mención muy sutil, muy rápida, pero es que luego hay una serie de paralelismos también que se pueden establecer entre Frankenstein o el moderno Prometeo, la obra de Mary Shelley, y Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, la historia de Safi, la otomana que huye y que acaba siendo adoptada por los de Lassey, nos podría recordar perfectamente a la historia de Zoraida, la amada del cautivo, una de esas historias que están dentro del Quijote y que se cuentan dentro del Quijote. Luego, por otro lado, está también la existencia de diferentes narradores, lo cual puede poner en peligro la veracidad del texto en algunos momentos y que tienen también tanto la historia de Frankenstein como la historia del Quijote. Y luego un lugar estratégico, geográfico, que aparece en ambas obras también. En el caso de Frankenstein, por ejemplo, sería esta cabaña de los de Lassey de la que os hablaba antes, y en el caso de Don Quijote de la Mancha, cómo no, la venta de Juan Palomeque, en la que ocurren la mayor parte de los sucesos más interesantes y de mayor peso en Don Quijote de la Mancha. Pero eso no es todo. La fascinación y la admiración de Mary Shelley por el caballero de la triste figura llega a infiltrarse incluso en su vida cotidiana y hay algunas cartas que dirige a su marido, Percy Shelley, o asociándolo con el ingenioso hidalgo en algunas anécdotas. Incluso ella misma se llega a autodenominar Quijote femenino en algunos casos también y en algunas cartas. Y luego una de sus últimas obras, de los últimos libros que escribió Mary Shelley, fue una biografía de Miguel de Cervantes titulada Vida de Cervantes, en la que lo llega a situar por encima de Shakespeare y en la que intenta también establecer cómo es la relación entre el propio Cervantes y su personaje, Don Quijote de la Mancha. Cómo es esa relación entre el creador y el personaje, esa eterna dicotomía que se establece entre el peso o la fama que llega a alcanzar uno de ellos en detrimento del otro.
esta lucha entre creador o personaje que también veremos muy presente en toda la trayectoria de Miguel de Unamuno. Y luego, por otro lado, está la visión de Dostoyevski, la cual voy a entroncar y voy a relacionar ya directamente con uno de los libros de los que quería hablaros hoy, como os he adelantado antes, que es Cervantes o la crítica de la lectura de Carlos Fuentes. Para Dostoyevski, Don Quijote de la Mancha era el libro más triste de todos. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esta lectura que hace, porque a mí es el sentimiento que más peso ha tenido durante esa segunda lectura que he tenido. La tristeza, la melancolía, la empatía. Me ha llegado mucho más que la parte cómica, esa de la que nos hablaba, por ejemplo, en la literatura anglosajona, esa constante lucha o juego entre lo trágico y lo cómico. En una primera lectura, para mí quizá pesó más lo cómico, y en esta relectura ha pesado mucho más lo trágico y lo triste. Por eso, la verdad es que estoy muy de acuerdo cuando Dostoyevski nos dice que en Don Quijote se narra la historia de una desilusión. Y es que creo que es así, tal cual. De hecho, para apoyar también esta información voy a recurrir, como os decía, a esta obra de Carlos Fuentes. Aquí voy a tener que leer porque tengo algunas citas que he marcado que creo que son muy esclarecedoras y con las que os voy a explicar a la perfección lo que os quería decir. Carlos Fuentes nos dice que Don Quijote es despojado de su fe en el instante mismo en el que el mundo de sus lecturas le es ofrecido en el mundo de la realidad, porque los personajes llegan a disfrazarse de sí mismos para crear toda una farsa y una teatralización, y para, desde ese punto de vista, conseguir que el Quijote sea presa de todo ese mundo al que él mismo ha llegado a través de la lectura. Carlos Fuentes nos dice: mientras leyó, imitó al héroe épico. Al ser leído, el mundo le imita a él. Cuando es consciente de que es leído, todos los que hayáis leído Don Quijote, sabéis en qué parte sobre todo se da cuenta, cómo en la segunda parte de la historia de Don Quijote, en ese segundo libro, lo vamos a ver a la perfección. En el momento en el que ya él es leído, se rompe el hechizo, se acaba todo el misterio y ya comienza esa desilusión de la que nos hablaba también Dostoyevski. Esa visión es la que va a desarrollar Carlos Fuentes en este libro, que yo tengo que reconocer que en un primer momento no sabía muy bien hacia dónde me iba a llevar. Es un libro con un estilo muy elaborado, muy bien escrito, muy correcto, muy bien documentado, pero que a medida que vas avanzando en él te va quedando mucho más clara la idea que en realidad es la que te quiere transmitir, es la que está en la base de todo lo que te cuenta Carlos Fuentes aquí. Y es esa lectura de Don Quijote como una obra que en sí misma te va a hablar de la propia creación literaria. A Don Quijote, cuando le arrebatan su lectura del mundo, a la que ha llegado tras refugiarse en cierto sentido en la literatura, ya no le queda nada, le queda la realidad. Y la realidad es tan tremendamente triste que no lo puede soportar. Dostoyevski también decía que Don Quijote sufre de nostalgia del realismo, que yo creo que es esa impenetrable nostalgia y melancolía y desilusión tan intensa que se sufre cuando se piensa en lo que pudo haber sido y no fue o no puede ser, o en la realidad que nos ponen ante nuestras narices es absolutamente inviable. De hecho, Dostoyevski se inspira en Don Quijote de la Mancha para crear al personaje protagonista del Idiota, el príncipe Mishkin, que por cierto el Idiota es un libro que tengo muy pendiente de Dostoyevski, lo tengo que leer, pero parece ser que el protagonista es tan extremadamente bueno que raya en la idiotez, y que al igual que le ocurre a Don Quijote de la Mancha, vive en un mundo, en una sociedad y en un entorno que ni puede ni quiere comprenderlos. Volviendo a Carlos Fuentes, que es el que analiza también, en cierto sentido, esta visión que tiene Dostoyevski de Don Quijote de la Mancha, nos dice que Don Quijote es el primer héroe moderno leído y obligado a leerse, doble víctima, por lo tanto, de la lectura. Don Quijote pierde 2 veces el juicio, según Carlos Fuentes. Primero, cuando lee, y después cuando él mismo es leído. Ahonda una y otra vez Carlos Fuentes en este ensayo, en esta idea, pero de verdad de una manera que desde mi punto de vista es brillante y que os recomiendo leer. Cervantes o la crítica de la lectura nos dice que el Quijote nace de la lectura y cuando fracasa
se refugia en ella y así lo que hace es entrar en una especie de círculo vicioso que podría hacernos entender muy bien cómo es esta enfermedad de la lectura, esta enfermedad de la literatura que nos hace entrar y salir de ella constantemente, querer leer y leer y leer más y entrar en una especie de espiral del que es muy difícil salir y que nos puede hacer también empatizar muchísimo con Don Quijote de la Mancha. Otro aspecto del que habla Carlos Fuentes en Cervantes o la crítica de la lectura es la habilidad que tiene Cervantes para trabajar la ironía y la forma que tiene de jugar en todo momento con el lector. Por ejemplo, en toda esa radiografía que realiza de la sociedad española de la época, del momento, teniendo en cuenta cómo se dirige, por ejemplo, a la iglesia, cómo habla de la iglesia y de orden establecido, eso sí, siempre velado con el manto de la locura de Don Quijote de la Mancha, lo que hace cuando habla de todo ello y cuando trata todos esos temas es demostrar una maestría absoluta en el uso de la ironía. Pero esto, nos dice Carlos Fuentes, es solo la punta del iceberg, es solo el inicio de todo el juego de espejos que va desarrollando Miguel de Cervantes a lo largo de Don Quijote de la Mancha, en un continuo juego con el lector. Va jugando a engañarlo o a intentar hacerlo desde el momento primero en el que pone en duda la veracidad del narrador o quién es el narrador de la historia o el autor de la historia. Porque hay dos autores fundamentales, dos narradores fundamentales. Por un lado, Cide Hamete Benengeli, que es el creador del manuscrito original, y un narrador anónimo que suele actuar como narrador omnisciente usando la tercera persona y en ocasiones también la primera persona. Pero es que luego además los propios personajes actúan como narradores en algunos momentos. Por ejemplo, cuando se cuentan las diferentes historias, como a la que hacía mención, en primer lugar la historia de Zoraida, la amada del cautivo, en ese caso es el propio personaje, es un personaje el que actúa como narrador de esa historia, en esa especie de cajas chinas que son las historias que se van intercalando en la propia historia protagonista de Don Quijote de la Mancha. Por todo ello, por todos estos elementos, no le queda ninguna duda a Carlos Fuentes de que se presenta como la primera novela moderna y la primera novela en la que la propia creación literaria y narrativa ya se encuentra dentro y es una parte fundamental de la obra, de la novela. Aunque también menciona Carlos Fuentes a La Celestina de Fernando de Rojas, una obra que puede estar también en el inicio de esa modernidad en la literatura, de esa nueva literatura en la que se ahonda mucho en las acciones humanas y en la figura del antihéroe como el creador de su propia ruina. La Celestina es un libro que leí también durante el año pasado en mi club de lectura y a la que debería dedicarle, por cierto, un vídeo aparte, pero bueno, eso no sé cuándo será, ya irá llegando. Y luego, para terminar con algunas de las ideas de las que nos hace partícipes Carlos Fuentes en este libro, me gustaría mencionar muy rápidamente su idea de justicia y de amor, sobre todo. Ese juego que realiza Miguel de Cervantes en cuanto a la idea de amor, en la figura de Don Quijote de la Mancha. Hay un pasaje en concreto en el que Don Quijote se encuentra en paños menores, perdido en Sierra Morena, y le pide a Sancho que vaya a hablar con su adorada y amadísima Dulcinea del Toboso para contarle sus sentimientos, para explicarle qué es lo que siente por ella. Claro, Sancho no la ha visto nunca y no sabe quién es, pero claro, en ese momento Don Quijote demuestra que sabe verdaderamente quién es o qué es Dulcinea, sabe que es una campesina y sabe que la ama porque su cabeza la ha creado y porque la ama existe en base a esa creación que él ha hecho. Me parece una declaración de amor muy bonita que vuelve otra vez más a esa idea de creación, de idealización, del choque entre realidad y lo que solemos imaginar o esa romantización o esa idea romántica del amor. En el caso del amor y del análisis, sobre todo también de los personajes femeninos, que hay muchísima tela que cortar, tenemos el de la pastora Marcela, que es también muy interesante y que se puede ahondar mucho en la reflexión y que también ha dado lugar a diferentes debates y a diferentes interpretaciones, el caso de la propia Dulcinea del Toboso, la protagonista. En este sentido os tengo que remitir y os tengo que recomendar también algunos vídeos que tiene Ernesto Castro en su canal,
que creo que se titulan Quijomitos y en algunos de ellos tratan este tema y bueno, en el resto también profundiza muchísimo, muy bien documentado también en diferentes elementos y diferentes subtemas que se encuentran en Don Quijote de la Mancha. Y ya vamos a pasar, estoy pasando un poquito de puntillas y de manera breve, pero bueno, por las ideas más interesantes o que a mí más me han gustado, como os decía, de esta relectura que he tenido con todas estas lecturas complementarias y la gran protagonista, a la que os recomiendo muchísimo y a la que debería dedicarle un vídeo única y exclusivamente a este ensayo, a esta obra, es Vida de Don Quijote y Sancho, que tengo aquí en esta edición de Miguel de Unamuno. Por cierto, del sentimiento trágico de la vida, tengo muchas ganas de leerlo, a ver si cae ya este año, por fin. El caso es que el análisis y la indagación y la forma de profundizar en la obra de Miguel de Unamuno es preciosa, es muy intensa, muy filosófica, con tintes existencialistas y con la fe como auténtica protagonista. Se estructura en diferentes capítulos que están directamente relacionados con los capítulos de Don Quijote de la Mancha, entonces se puede leer muy fácil porque son capítulos cortos, te puedes leer primero el capítulo de Don Quijote de la Mancha y luego te vienes al análisis de ese capítulo que hace Miguel de Unamuno y la verdad es que creo que va a ser toda una experiencia. Yo por lo menos os la recomiendo mucho, ya me diréis si lo habéis leído o si lo vais a leer, qué tal, qué os parece a vosotros. Pero el caso es que aquí tengo también una vez más mi chuletilla porque quiero hacer mención de una cita tal cual de Miguel de Unamuno que creo que resume a la perfección todo lo que él piensa sobre esta obra y es que para Unamuno Don Quijote es un hombre cuerdo que enloquece en el momento en el que alcanza la madurez espiritual. Una vez más, lo espiritual va a ser determinante en el análisis que realiza Miguel de Unamuno. Para Miguel de Unamuno, Don Quijote pasó del soñar a poner por obra lo soñado. Para Miguel de Unamuno, Don Quijote no pelea para desfacer entuertos, porque la fe lo empuja a soñar la vida y sobre todo a creer sin necesidad de ver, a enamorarse sin necesidad de ver realmente o de querer ver realmente quién es Dulcinea del Toboso y a creer también en todas las artimañas que urden el resto de personajes contagiados por esa idealización y por esa locura de Don Quijote de la Mancha. Leí también, aunque no de manera completa, sino en la parte que estaba directamente relacionada con este tema que me interesaba, una biografía que tiene María Zambrano, de Miguel de Unamuno, que se me ha olvidado sacarla, la tengo por ahí, y que cita también a la perfección cómo es la interpretación que hace o cómo influyó Don Quijote a Miguel de Unamuno. Ella dice: la fe, ahonda una vez más en la fe, que es lo primordial, la fe es fantasía, engendradora de personajes y mundos. Don Miguel vuelve la vista ante las dudas visibles del caballero para mostrar tan solo la entereza y la continuidad de su fe, su persistencia, para revelar su voluntad de existir. Hay algo que también es fundamental tanto para Miguel de Unamuno como para Cervantes, que es el hambre de eternidad. Para Miguel de Unamuno, Cervantes crea al personaje de Don Quijote de la Mancha porque tiene hambre de eternidad. Y al propio personaje, al propio hidalgo, al propio caballero de la triste figura, lo que lo mueve es esa necesidad de eternizar, de ser eterno. Y si solo se puede conseguir en la ficción, pues que sea a través de la ficción y a través de la lectura que él hace del mundo, hasta el momento en el que, como decía Carlos Fuentes, el mundo es el que pasa a leerlo a él y entonces ya ahí se rompe toda la magia y ya no hay escapatoria posible porque lo dejan al pobre completamente desarmado ante la realidad. Y ya para ir terminando, os había comentado antes que el curso del Quijote de Vladimir Nabokov, que me había propuesto leer por completo, finalmente no fue así, estuve dando saltos y leyendo solo algunas partes, porque hubo ciertas cuestiones que, bueno, pues no me terminaron de encajar del todo. Creo que es muy enriquecedor y muy interesante leer opiniones contrarias a lo que tú crees o a lo que te sueles encontrar con respecto a la crítica de una obra tan fundamental como es Don Quijote de la Mancha. Entonces, lo que os quiero decir es que no es porque lo critique y porque a él le parezca lo que os voy a contar ahora, que es Don Quijote de la Mancha, ni porque se dedique a hurgar y a ahondar en las imperfecciones o inexactitudes o debilidades que él identifica en la obra de Don Quijote de la Mancha y que para él tienen más peso. No es por eso por lo que no lo leí.
fue sino por, bueno, además de por falta de tiempo, porque es que no se puede abarcar todo lo que hay por leer de manera complementaria al Quijote, porque no me terminaba de encajar mucho y porque al final en una lectura más o menos rápida de alguna de las partes ya te haces una idea de cuál es la opinión y la crítica que realiza Nabokov del Quijote. Por ejemplo, con respecto a las historias que mete, que va intercalando Don Quijote a la propia mención de la creación literaria de la que nos hablaba Carlos Fuentes con respecto, por ejemplo, a la historia del curioso impertinente, para Nabokov son simplemente historias de relleno. Es una labor de relleno que te mete ahí Miguel de Cervantes para ocupar más páginas, pero que para él no tienen ningún sentido. Y luego hay una serie también de inexactitudes y de incongruencias de tipo geográfico y temporal que él remarca mucho y que para él son muy importantes y un poco imperdonables a la hora de escribir una gran obra. Para resumir en 2 líneas, os cito textualmente lo que opinaba Vladimir Nabokov de Don Quijote de la Mancha. Para él, esta obra es una historia desilvanada y chapucera que solo se tiene en pie porque su creador hace entrar en acción a Don Quijote en los momentos oportunos del relato. Menos mal que esto lo hacía bien y por eso se ha quedado viviendo y sobreviviendo, y bien que sigue siendo fundamental en la historia de la literatura universal, esta obra de Don Quijote de la Mancha. En fin, para terminar con un buen sabor de boca, ya sí que sí, la última idea y la última reflexión a la que quiero hacer mención es a la que nos comenta Mario Vargas Llosa en el prólogo de esta obra, de esta edición, que es la que yo he leído, como os he comentado, con también una serie de anotaciones y de información muy interesante de Francisco Rico. De hecho, la edición y las notas son de Francisco Rico, pero yo me quiero quedar con esta de Mario Vargas Llosa, que también os voy a leer bien porque es que creo que es perfecta y que resume a la perfección lo que ha significado para mí esta segunda lectura de Don Quijote de la Mancha. Nos dice Vargas Llosa: aunque el Quijote no cambia, encarcelado como está en su rígida visión caballeresca del mundo, lo que sí va cambiando es su entorno, las personas que lo rodean y la propia realidad, que como contagiada de su poderosa locura, se va desrealizando poco a poco, hasta convertirse en ficción. La ficción se infiltra en la vida y la termina transformando. Y qué maravilla tan absoluta este poder, qué maravilloso este poder que tiene la literatura de infiltrarse en la vida para ir transformándola y que tenga ese poder tan transformador y tan determinante en la vida y que también aparece reflejado en esta gran obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ya he terminado con esta especie de batiburrillo de ideas, pero como os decía, os quería hablar más bien de mi experiencia, de lo que a mí me ha aportado, de lo que he considerado más importante o más curioso para mí y poco más. Aquí me despido, espero que os haya parecido interesante. No sé yo muy bien, tengo la sensación de que me ha quedado un vídeo un poco Frankenstein, un análisis un poco extraño, pero bueno, eso sí, muy personal, basado en mi experiencia. Comentadme vosotros todo lo que creáis al respecto. Muchísimas gracias por escucharme y por estar siempre ahí y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!